Buenas tardes, nuevamente aquí con ustedes, muy contento y viendo estos debates de más alto nivel. Nos hace falta tiempo realmente para llegar a conclusiones, pero muy interesante. Mis felicitaciones y también nuevamente el saludo de todo el comité ejecutivo de SILACO, que están muy observantes de todo lo que pasa acá. Desde el hospital, con mi grupo corporativo de 30 hospitales en México de tercer nivel, yo soy el encargado del Centro de Neurociencias, no tengo ningún conflicto de interés y les voy a hablar de un tema muy específico, hablando de cirugía mínimamente invasiva, que es el tratamiento de la neuropatía espondilótica cervical y cómo podemos usar esos conceptos de mínima invasión en estos pacientes. Desde el punto de vista de la medicina basada en evidencia, está claro, a través de diferentes guías de manejo, que hay un moderado nivel de evidencia y un alto grado de recomendación para recomendar cirugía en pacientes con neuropatía moderada o severa, y que los abordajes posteriores, que son de los que voy a hablar predominantemente, se hacen cuando el vector de compresión es posterior, pacientes que tienen sobre todo uno o dos niveles de patología, tratamos de mínima invasión, cuando el ligamento longitudinal posterior es calcificado o cuando el segmento tiene una lordosis a pesar de la cifosis y las dinámicas se corrigen. Tenemos que pensar en este grupo de pacientes neuropáticos varias cosas muy importantes que a menudo se nos olvidan. Primero, se trata de una población muy añosa. Segundo, producto de ese envejecimiento, tienen una columna rígida, eso es muy importante, con pobre calidad ósea, en la que además muchas veces hay esclerosis y una tendencia pobre a la fusión por lo mismo, con una alta carga de movilidad y por diferentes enfermedades, una alta incidencia de enfermedad carotidia, muchos con calcificación del ligamento longitudinal posterior y un altísimo, por lo menos en Latinoamérica, porcentaje de fumadores. Por lo tanto, podemos aseverar un alto porcentaje de pacientes no tienen las condiciones idóneas para ser operados por vía anterior. Sabemos que hay muchas formas de pelar una manzana, es cierto, y sabemos que la medicina es una ciencia, pero que la cirugía es un arte. Entonces nosotros nos tenemos que preocupar por ese arte, cómo lo vamos a hacer. Dentro de las oportunidades que la cirugía mínimamente invasiva ofrece están los accesos endoscópicos, los accesos abiertos o los accesos tubulares quirúrgicos. Quizás porque yo soy neurocirujano y crecí con un microscopio de la mano permanentemente, es que tengo preferencia por esos accesos tubulares. Lo importante al final es que cumplamos con los criterios de eficacia, efectividad y eficiencia de nuestros pacientes. Nuevamente, tenemos que ser capaces de cumplir los objetivos que el paciente requiere, no los que nosotros decidamos, los que el paciente necesita. Tenemos que ser capaces de obtener un efecto esperado, un efecto controlado, con satisfacción para el paciente y dentro de un marco donde el costo-beneficio sea lo mejor. Así que yo utilizo este algoritmo, eso es lo que hago, tomo en cuenta el grado de neuropatía, el vector de compresión, el tipo de deformidad, el número de segmentos, las comorbilidades, siempre voy por abordajes mínimamente invasivos, excepto cuando los pacientes tienen más de 2 niveles de afectación, aunque hoy podemos hacer más de 2, ahorita les explico. Y voy por el lado posterior cuando el vector de compresión es posterior, como pueden ver ahí, y cuando hay patologías anteriores, cirugías previas anteriores, etc. Y sobre todo, procedimientos de infusión cuando hay una estabilidad evidente por la rigidez del paciente. En muchos de los pacientes utilizo neuronavegación porque tengo disponibilidad de ella, estoy convencido de que los efectos nocivos de la radiación tienen que ser tomados en cuenta
y la navegación me permite en todo momento saber exactamente dónde estoy. Lo que les voy a presentar ha sido publicado junto con el grupo de Roger Hammer de Weill Cornell en Nueva York, en el Operative Neurosurgery, y está perfectamente ahí bien claro el step by step de estas técnicas. Se lo recomiendo porque son los trucos que uno puede utilizar en la cirugía para evitar posibles complicaciones. Ahí tienen un resumen gráfico de lo que presentamos en ese artículo. Lo importante de esto es recordar que la cirugía cervical posterior usualmente es muy dolorosa. Y es doloroso porque irritamos el tercer nervio occipital. De manera que si nosotros nos vamos, como lo sugiere el esquema, nos vamos de una manera un poquito más lateral, salvamos el rafé, no irritamos el tercer nervio de esa manera, quitamos el dolor severo posoperatorio, preservamos los músculos disecados o dilatados nada más, mantenemos intacto el lado opuesto y con esto mantenemos la estabilidad y la lordosis de la columna, por lo menos tratamos de no afectarla. Esas son las diferentes oportunidades de mínima invasión que podemos hacer: laminectomías, laminotomías o fenestraciones, inclusive laminectomías. ¿Y por qué no laminoplastías? Dicho esto, ustedes saben que hoy por hoy se promueven a través de cirugías abiertas, básicamente laminoplastías y laminectomías difusión, más confusión cuando uno va por atrás, porque las laminectomías tienen el mal prestigio de generar inestabilidad y posibles psicosis. Pero cuando lo hacemos por cirugía mínimamente invasiva y somos más limitados y preservamos gran parte de las cápsulas, los ligamentos y demás, es posible pensar en laminectomías, laminotomías, etc. Obviamente el setup en el quirófano es muy importante y básicamente es el que ustedes ya conocen. La anestesia es crucial, tiene que ser una anestesia muy controlada, muy superficial, y el neuromonitoreo es importantísimo, es indispensable. Nosotros colocamos la cabeza con un cabezal de Mayfield, evitando fricción, extensión del cuello para evitar lesiones inadvertidas de la médula espinal, y también le damos un poquito de posición semifolia para evitar urgencia de los plexos venosos y sangrado durante la cirugía. Usamos cualquier tipo de tubos, tienen que ser de punta plana. Usualmente lo que yo uso son tubos de 10 milímetros a 14 milímetros como máximo. Si usan tubos más grandes puede ser más complicado, puede ser más fácil. Instrumentos largos y angulados, igualitos que en la cirugía abierta. Midas Rex, en donde las cabezas de cerillo, utilizándolas de manera perfectamente perpendicular para no abrir la dura, son cruciales. Utilizo mucho aspirador ultrasónico, pues se ha vuelto una herramienta muy importante en las cirugías, y la selección de la abordagem siempre sobre el peor lado de la compresión, al lado de la radiculopatía, en caso de tener radiculopatía. Al principio se promovían todos los artículos hacer una inserción de una aguja de Kirchner y después meter los puntos dilatadores. Ustedes saben que hay muchos grupos musculares, con el tiempo se supo de muchas lesiones neurológicas inadvertidas por el clavo de Kirchner, inclusive paraplegias y demás, algunas no publicadas, pero me las comentaban en los pasillos. Entonces, hoy es ideal, mejor disecar los músculos. Sabemos que hay 4 grupos musculares: trapecios, semiespinales, escleros y multífidos. Se pueden disecar sumamente fácil, como les voy a mostrar en este pequeño video, simplemente con el bipolar y un pequeño retractor esofágico. Ven qué sencillo es. Y de paso aprovechamos esa separación progresiva de los músculos para hacer hemostasia de los pequeños vasos que atraviesan y mantener nuestro campo limpio. Esto es un proceso que nos lleva 10 minutos, limpio, con paciencia. No tenemos que correr y vamos a hacer hemostasia. Es una microcirugía de los músculos para tratar de preservarlos. Y al final vean que ya tenemos el plano con cero sangrado, completamente limpio, y aprovechamos los separadores para insertar el tubo entre los separadores y mantener los músculos por fuera de ese tubo. Como ven, ya tenemos un tubo. Estamos hablando de un tubo no expandible, porque para mí los tubos expandibles no son tubos. Es una crítica que siempre hago. Un tubo es un tubo.
cuando lo expandes y se abre, deja de ser un tubo geométricamente hablando. Entonces tenemos ahí el tubo, escogemos el keyhole, hacemos el hoyo dentro de los márgenes que ahorita voy a mencionar, y entonces logramos los objetivos. Es muy importante en la curva de aprendizaje. Tenemos que tener la capacidad de trabajar desde la superficie del paciente con todos los instrumentos que usualmente usamos en la cirugía abierta. No hay ninguna diferencia. Y las landmarks anatómicos son la línea media, la unión lamino-facetaria, el espacio interlaminar, las facetas medial y lateral, etcétera, que son muy fáciles de identificar. Los tubos no nos limitan porque tenemos la capacidad de desplazarlos cardiovascularmente y lateromedialmente, así que no hay ningún problema en ese sentido. Ahí tienen las imágenes usuales del paciente ya vestido en posición militar, y los tubos de 10 a 14 milímetros que los podemos desplazar en sentido craneal o caudal para alcanzar los objetivos. Aquí el objetivo principal es descomprimir el canal central para quitar la neuropatía, respetando la banda de tensión que dan los ligamentos de la línea media y resecar completamente el ligamento flavum y las bridas, como ven acá. Así que tenemos acá una descompresión over the top, veanlo. Después que derivamos la parte ósea, encontramos el límite inferior y superior del ligamento amarillo, lo más crucial de la cirugía. Vamos haciendo un tilt del tubo hacia el lado contralateral progresivo, despacio. La hemostasia se hace prácticamente de manera automática o utilizando el ITN. Básicamente tratamos de no poblar absolutamente nada, y vean ahí una brida ahí, quitamos la brida y entonces ya tenemos una descompresión completa del canal espinal. Y también podemos hacer laminotomías, como les expliqué. Aquí tenemos un caso con una compresión severa C4-C5, una mielopatía clínicamente importante. Vean el tamaño del tubo, diferentes imágenes, lo mismo, y vamos haciendo siempre el mismo proceso metodológicamente. Siempre hacemos el keyhole, vamos de lateral a medial, buscamos la parte lateral del saco y a partir de ahí ubicamos el límite superior e inferior del ligamento amarillo. Ven que ahí estoy desplazando el tubo, le damos un til a la cama para tener un mejor ángulo, y hasta que no resecamos el borde superior e inferior no quedamos tranquilos, porque solo de esa manera tendremos por seguridad que hemos alcanzado los límites que necesitamos para descomprimir. También podemos hacer laminectomías, es muy importante, y lo mismo, vean una compresión severa de C3, 4, 5 y una paciente confinada prácticamente así de obreras con mucho deterioro neurológico, y a través de este mecanismo logramos una descompresión de diferentes segmentos, de imagen tridimensional para que vean cuánto descomprimimos, y una columna muy rígida donde no ha perdido su rigidez ni su forma, y la musculatura completamente preservada con una buena evolución de la paciente. Aquí tenemos otro caso de mielopatía multinivel con unas rígidas, inclusive casi seccionadas. Vean, 4 segmentos de compresión medular muy importante y un acceso de 2 centímetros para lograr este tipo de descompresiones y clínicamente una efectividad en los pacientes. Eventualmente, para terminar, inclusive por esta técnica se pueden hacer laminoplastías. Nosotros publicamos este artículo en la revista Columna después de que Hirabayashi y Michael Wang demostraron que era posible hacer estos procedimientos por cirugía mínimamente invasiva. Les presento una paciente de 71 años con una escala de 6, una mielopatía severa, con una inestabilidad además de 5C6. Vean el grado de compresión muy importante en diferentes cortes, sagital y axial, y con una buena densitometría. Vean la forma como al final hacemos el acceso, como ya se los mostré, yendo a través de cada capa muscular, disecando las fibras, pero lo importante es que hacemos un corte de un lado para hacer la bisagra y del otro lado levantamos la lámina, como ven acá, y vean el efecto que obtenemos, todo esto a través de cirugía mínimamente invasiva, para lograr una descompresión importante y dentro de esto una fusión. Siempre me preguntan que qué pasa en caso de abrir cerradura.
no pasa nada. De hecho, cuando veamos la plática de rumores van a ver que la abrimos y la volvemos a cerrar por el tubo. Yo solo mostré esto porque en uno de los casos tuvimos una fístula y a través del tubo se pueden hacer puntos, cerrar, poner un sellante y demás, no tiene mayor problema. Entre más lo hagas, menos limitaciones tienes. En resumen, la cirugía mínimamente invasiva tiene un papel dentro del tratamiento de la neuropatía espondilótica. Se requiere una curva de aprendizaje, es factible casi en todos los hospitales teniendo lupas o un microscopio, y la curva depende del interés que tengas y del número de casos en el hospital. Tenemos que acumular más casuísticas para ver la trascendencia, pero lo que hoy vemos es que el resultado clínico es sumamente favorable. No quiero despedirme sin antes decirles nuevamente que los esperamos a República Dominicana, por favor, con una delegación amplia, un lugar paradisíaco como es Porto, Portugal, el año que entra, del 15 al 17 de